Ya estamos con nuestro primer invitado acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Saludamos al senador Ricardo Lagos Weber. Senador Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Pablo, Mauricio, ¿cómo les va? Muy Muy bien, bien. acá estamos, llenos de energía, llenos de ánimo, con Eso me gusta, lleno de eso, power. eso, con un día ahí bastante agradable, el que se nos aproxima hoy día. Ya estamos en pleno martes 14 de septiembre. Senador Pablo Ramírez, Pablo Ramírez tiene la primera pregunta para usted. Adelante, Pablo. Oiga, senador, con el tema de las pensiones, ¿cuándo vamos a ver en Chile la luz? Porque lo que se anunció hace muy poquito parece que alguien desconoce la pensión mínima en este país, porque a una persona le están pagando alrededor de 190 con todos los ajustes y a veces con descuento porque no llega a más de 90.000 pesos. ¿Cuándo vamos a tener equivalente, oye, al bono de la pobreza que se entregó ahora hace muy poco, que era casi 460.000 pesos? ¿O no saben el cálculo de la luz, el agua, ¿cómo se llama? Los costos básicos? Porque el costo básico para mantener una casa para una sola persona son casi 200.000 pesos. Bueno, yo voy a tratar de poner en contexto. La pregunta está válida de ahora, ya hace 10 años, usted quiere, o 15, da lo mismo. Bueno, no da lo mismo, la verdad. Lo que quiero decir es que cuando tuvo lugar el estallido social en Chile, previo a eso y durante eso, yo diría la demanda principal era el tema de reforma de pensiones, junto con un malestar de muchas otras áreas. Yo les recuerdo que durante el segundo mandato de la presidenta Bachelet se activó y hubo mucha movilización pacífica, ¿verdad? Quiero recordar, liderado por el movimiento No Más AFP, de centenares de miles de chilenos, familias que fueron marchando pidiendo una reforma a las pensiones. Entonces, cuando tuvo lugar el estallido, yo, sin desmerecer nada del tema constitucional, al contrario, lo apoyo, fui parte del acuerdo esa noche, etcétera, creo que si había una demanda que era muy clara, era la de las pensiones. Y yo creí tal vez, y me equivoqué claramente, que una vez que logramos encontrar un cauce institucional al estallido, mediante el acuerdo y acordar entonces plebiscito y dar una nueva constitución y todo lo que ha ocurrido, yo pensé que lo segundo que iba a ocurrir como prioridad número uno era que se iba a concentrar la energía desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, que es el que tiene la iniciativa legislativa en esto, es el que constitucionalmente tiene la capacidad de llevar el debate, de que se iba a sentar a la vez a conversar una reforma sustantiva al sistema de pensiones actual. Y es más, yo pensé, algunos me podrán criticar por ingenuo, yo pensé sinceramente que luego del estallido, que le recuerdo que fue en octubre y noviembre del 2019, yo pensaba que en diciembre del año pasado, que le hace un año después, íbamos a estar promulgando la reforma a las pensiones. Una reforma grande, una reforma estructural. No lo que estamos enfrentados hoy, que es una reforma, la llamada ley corta que habla el gobierno, que lo que va a hacer es mejorar las pensiones solidarias, ¿ya? Que está bien, pero para hacer eso no había para qué esperar un año y medio. Se podría haber hecho antes, Pablo. Entonces, perdona que me tome toda esta introducción, si usted quiere, porque yo siento que acá se fracasó. Y se fracasó, y yo con ustedes generalmente no soy una persona de opiniones tajantes, ni trato todo el tiempo de tratar de llevar agua para mi molino, porque yo entiendo que la política está tan desprestigiada y tan compleja que hay que tratar de tal vez ser un poco más empático. Pero en este tema, el gobierno no tuvo la fuerza ni la capacidad o la voluntad o el deseo de enfrentar a la industria de la AFP y modificar los temas estructurales del sistema actual de pensiones. Yo no estoy planteando poner una bomba atómica, estoy planteando que tomemos la propuesta que se hizo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que además es la que está empujando en buena parte toda la oposición, o buena parte importante de la oposición, mejor dicho, y sobre eso haber caminado hacia un sistema de seguridad social real, que nos alejemos de la capitalización individual, sin hacerlo de la noche a la mañana, porque yo entiendo todos los efectos económicos que eso genera. Porque entiendo que los recursos más son de los cotizantes. De hecho, por eso se están retirando. Entonces, yo quiero decirle que siento que en esto el gobierno arrastró los pies en este tema. En otros temas puede haberlo tratado achuntado, en otros temas les tocó la pandemia, en otros temas tuvo mala suerte, pero en este tema derechamente lo quiso enfrentar a la AFP. Y fíjese que hay un tema muy potente
porque habría cambiado el sistema de pensiones si redujeran la edad tope para jubilar. Yo tengo casos de conocimiento de personas acá en el barrio que ellos les calcularon la pensión vitalicia hasta los 95 años, otros se la calcularon hasta 105 años, y es harta la diferencia mirando las mismas papeletas, la misma edad, fecha de jubilación, uno recibe 10 UF y el otro alcanza con suerte a 5 UF. Hubiéramos esperado, muchos adultos mayores dicen, oiga, que no hubieran subido a 20 UF, que es equivalente a 450.000 pesos. El que recibe 5 UF dice que tiene que andarle mendigando a los hijos y a los familiares para poder llegar a fin de mes. Yo creo que ahí habría cambiado bastante el asunto, le da tope para jubilar. Mire, todas las fórmulas tienen sus pros y sus contras, porque si fuera tan sencillo lo habríamos resuelto. Pero lo que sí estoy de acuerdo con ustedes es que uno puede buscar fórmulas que permitan, si usted quiere, que los fondos acumulados se utilicen, en comillas, se calculen para ser usados o distribuidos en menos años, y para la sobrevida que vaya sobre lo que se calcula, se podrían haber pensado algún tipo de seguros financiados, digamos, con primas muy pequeñas. Hay fórmulas para haber buscado ese criterio. Lo que pasa es que también hay sectores que apuntan a un sistema radicalmente distinto, y que eso requiere una transición compleja desde el punto de vista de financiamiento. Y eso yo creo que es lo que ha hecho que tampoco se pueda avanzar en eso. Pero estoy de acuerdo que y hay temas que son bien cruciales que abordar también, Pablo, porque el que tú planteas es un tema que lo escucha cualquiera alrededor del paraíso que está jubilado o va a jubilar y dice, tiene toda la razón, pues si yo tal vez no haya vivido hasta los 98 años. En consecuencia, mejor que me calculen menos años y la plata que tengo me la distribuyen en menos años y voy a tener más recursos mensualmente. Pero la verdad, la milanesa es que los chilenos ya no vivimos en promedio como vivíamos hace 30 años, 40 años, hasta los 75, 63 años. Hoy día la esperanza de vida promedio de nosotros los chilenos es de 83, 84 años. Entonces eso también hay que meterlo en la ecuación, y eso sí que es impopular, porque eso implica replantearse tal vez la edad de jubilación. ¿Me explico, Pablo? No estoy haciendo popular con esto, pero lo que te quiero decir es que si vivimos más años, la pregunta es, si los chilenos vivimos más años que hace 30 años, vivimos 10 años más en promedio, ¿hay que plantearse tal vez que la jubilación tenga que ser posterior a eso? Lo dejo como pregunta, ya, para que no me critiquen. Como pregunta, bueno, también pueden criticar con la pregunta, pero bueno, ya no hay caso. Si critican con la pregunta, estamos sonados. Pero eso es parte de la discusión. Oiga, sí, Pablo. Sí, y a esto de la jubilación, ¿cuándo le damos mejor? Porque tenemos la jubilación por un lado, esto que se está transando, que es una ley corta, pero a la jubilación de un adulto mayor, que tal que está hablando usted sobre los 90 años, y el tema de la salud, ¿habrá un seguro para esas personas de que no tengan que la familia endeudarse y terminar vendiendo una casa o una propiedad para pagar una operación tan simple como un cálculo? Bueno, en eso tal vez hay que apurar el tranco, porque antes que existiera el auge, antes las familias no vendían ni casas porque había pocos chilenos con casa, hace 50 años, 40 años, para empezar, y se hacían puros bingos, ¿se acuerdan o no? Y las completaba para juntar plata. Y hoy día con el auge por lo menos hay un número importante de patologías que comienzan a quedar cubiertas. Con todo, lo que yo quiero volver al punto de cómo mejorar las pensiones actuales, los actuales jubilados, porque pensar un sistema de pensiones que funcione bien y que sea justo para 40 años más es posible, pero si usted me pregunta, el apremio hoy no es solamente pensar un sistema que sea financiable aquí a 40 años, tiene que ser financiable aquí a 40 años, tiene que ser justo, pero además tiene que ayudar a mejorar las pensiones actuales. Y por eso que el proyecto que está en el Congreso que envió la presidenta Bachelet en su oportunidad establecía, ¿qué cosa? Ese pilar colectivo, solidario, que hacía que con parte de los recursos que se paguen hoy día en pensiones vaya directamente a mejorar las pensiones a los actuales jubilados. Eso es lo que estaba detrás. Y eso, a mi juicio, tiene que resolverlo cualquier sistema que queramos discutir. Entonces el gobierno lo que hizo fue decir, ¿sabe qué más? Voy a separar el proyecto. Pero eso se lo dijimos hace un año y medio. Búsquenlo en Google. Se le dijo al gobierno, mire, mientras se quiere poner de acuerdo usted de cómo enfrentar a la industria, a los intereses económicos, y que no tenemos la mayoría, etcétera, mientras usted no quiere enfrentar eso,
mejore las pensiones actuales, y se puede hacer ahora mejorar las pensiones actuales. Se podía mejorar. Y tanto es así que, ¿qué es lo que ha dicho el gobierno la semana pasada? Que va a enviar el proyecto de ley corta para hacer ¿qué? Para mejorar las pensiones actuales del pilar solidario. Entonces, era posible hacerlo. O sea, se ha perdido 1 año y medio. Entonces, yo perdóneme, así como soy bien tranquilo otras veces, pero ya, yo en un 95% se responsabilizo al gobierno en esta incapacidad. ¿Ah? Pregúntale al señor Trabajo, ¿por qué razón no se pudo avanzar más rápido en esto? Senador Ricardo Lagos. Había un tope y si había una diferencia tan grande en el tema central, ¿por qué no avanzamos simultáneamente antes en mejorar las pensiones actuales de la solidaria al menos? Ese es mi punto. Y esa no tengo respuesta al gobierno. Y se lo planteé al ministro Cerda, al ministro Melero, en fin. Senador Ricardo Lagos Weber en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Senador, tremendo tema el que usted está desarrollando. Otro tema es la economía. ¿Cuál es su proyección del momento económico? Estamos todos los chilenos inquietos, preocupados. Hay inquietud por la inflación. ¿Cuál es su mirada, senador Ricardo Lagos? Oye, un aporte, y no solamente hay inflación en Chile, hay una inflación a nivel mundial también. Sí, a ver, yo soy de los que todavía leo los economistas, ¿ya? Porque los economistas no son infalibles, obviamente se equivocan algunos y algunos exageran, pero en lo grueso, ¿ah? Y cuando miro lo que está pasando en el país de al lado, nuestros vecinos argentinos, la debacle que tienen, ¿ah? 50% de inflación y 50% de pobreza, un país rico, yo digo, ¿es posible que un país rico, con todos los recursos que tiene, joderlo, cuando se toman malas decisiones? Y esto no es del gobierno actual allá, esto se arrastra por muchos años en Argentina. Entonces, yo miro entonces nuestro país y les digo lo siguiente, lo que tenemos hoy es que la inflación es una realidad. El alza sostenido en el nivel de precios existe. Cualquiera que camine por Valparaíso, va por Viña del Mar, va a la feria, ha aumentado los valores, los precios, de todo, no solamente los productos importados. 2, la inflación, y ahí Pablo hace tú una acotación que es correcta, hay un componente importado del alza de precios en Chile, ¿ya? Porque hay una inflación a nivel global, y esa inflación, el alza de los precios de muchos productos internacionalmente, tiene una explicación bien básica, que es que producto de la pandemia, lugares donde se producían ciertos bienes o insumos para producir otros bienes se vieron interrumpidos, producto de la pandemia. Y eso hace una escasez de ciertos productos que los hace subir de precio porque hay una demanda permanente o mayor. Lo mismo ha ocurrido con la pandemia con las cadenas de distribución, porque yo puedo producir un bien en Kuala Lumpur, en Malasia, o producirlo en Shanghái o donde sea en China, pero tengo que distribuirlo. Y hemos visto que el flete marítimo también ha aumentado una enormidad. Entonces, ¿hay un componente importado? Sí, y nadie lo puede negar. Lo que ocurre es que explicar cuánto de componente importado y cuánto de componente nacional tiene el alza de precios en Chile, a mi juicio, de lo que yo veo, de lo que yo leo, y de los volúmenes involucrados hoy día de recursos de liquidez en los hogares chilenos, creo que el componente doméstico nacional se lleva las palmas de oro en esto, ¿ya? Es donde está la mayor responsabilidad desde el punto de vista. Por eso que el Banco Central ha dicho lo que ha dicho en términos de los apoyos estatales, que el gobierno lo fijó hasta diciembre, y el Banco Central señala de que hay que ponerle un coto y subió la tasa de interés, ¿ya? Entonces, tenemos una situación delicada, puedo hablar 2 horas de esto si quiere, pero lo dejo para que me pregunten algo. Pablo. Sí, oiga, senador, yo coincido completamente con usted porque ayer estábamos conversando con un experto de Roberto León, acá Javier León, con referente él de la Cámara Chilena de Aduana, de agentes de aduana, y nos contaba de que el flete antiguamente, voy a dar un valor hipotético, ya que costaba antes 2 y hoy día cuesta 10, pero le adjudicaban un gran costo a las tasas de embarque en Chile, que habían subido mucho. Y ahí también podría ser el Estado
un paralelo, oiga, si estamos en crisis, bajemos un poquito las tasas, los impuestos acá en Chile, porque si subieron los costos, tal como dice usted, y yo tengo también conocimiento de que los productos ya no cuestan lo mismo que costaban hace un año atrás o 2 años atrás en el país asiático. Hay repuestos de automóviles que están escasos y que se están empezando a comprar autos usados para sacarle repuestos. Es varios temas que van en cadena con referente al costo de la vida. Y ahí, oiga, las tasas se podrían bajar en Chile un poquito, no mantener las mismas. Sí, la única prevención que hago, prevención, no digo que no, es que cuando tú bajas las tasas entonces de las importaciones, ya los derechos, y cuando entonces bajé por el impuesto al combustible y después bajé por el impuesto a no sé quién, te dicen, bueno, el Estado de dónde saca recursos para financiar entonces los ingresos familiares de emergencia, pagar la red de hospitales, aumentar la infraestructura. ¿Me explico, no? O sea, tú tienes que ir equilibrando de dónde yo obtengo los recursos, yo el fisco, el Estado de Chile, y en qué áreas tal vez hay que revisar o incluso hacerlo tal vez como ustedes señalan transitoriamente. Pero raya para la suma, el componente del alza sostenido en el nivel de precio en Chile mayoritariamente creo que se explica por la mayor liquidez y recursos de los hogares de Chile y de los retiros. Les quiero decir que en el caso de los retiros, casi la mitad de lo que se ha retirado no se ha gastado. Está en cuentas. Sí, claro. Todavía tenemos ahí un componente que puede ser destinado al consumo y te va a generar una presión en los precios. Oiga, senador, nos quedan un minuto y medio. Tema de los campamentos, estamos acostumbrados a hablar de los campamentos en Viña del Mar, Valparaíso, pero hay una información que señala que hay 6.000 familias en San Antonio que viven en campamentos. Usted también ha levantado la voz sobre ese tema, Ricardo. Sí, son las últimas informaciones que tenemos, eso lo informa Techo, que es esta ONG que trabaja mucho con el tema de campamentos en Chile y que cumple una gran labor, por lo demás, debo decir. Esa cifra de 6.000 para la San Antonio, de 6.000 familias, viene a corroborar, si ustedes quieren, lo que ha ocurrido en los últimos 5 o 6 años. El aumento muy explosivo de familias chilenas viviendo en campamentos. Y en esto, la política que se ha seguido, creo que más que apunta a la elección correcta, ha avanzado en la dirección correcta, pero se nos comienza a hacer cada vez más insuficiente. Entonces tenemos que mirar otros temas vinculados al tema campamento. No solamente construirles una casa y darle una propiedad digna. La pregunta es cómo se hace y en dónde se hace. ¿Qué se hace con el valor de la propiedad? ¿Qué se hace con las regulaciones en la zona urbana? Y creo que ahí todavía estamos bastante al debe en esta materia. No ha sido posible a veces pasar legislación que permita regular distintamente cómo se valorizan las propiedades, cómo se obtienen esos recursos. Tú hablabas recién, Pablo, de bajar derechos. ¿Qué pasamos con aquellas propiedades ya que se benefician por obras de infraestructura pública? Grandes terrenos, que como consecuencia de una mejora vial sustantiva, le genera mejor conectividad. Ese mayor alza en el nivel de precios, la plusvalía de esos terrenos. Debería, aparte de esa plusvalía, distribuirse entre el dueño del terreno que no invirtió un peso en la infraestructura, y sí lo hicieron todos los demás chilenos con sus impuestos para mejorar, por ejemplo, el caso del Merval. Si el Merval tiene una nueva línea, si pasa una carretera nueva, un camino, una conectividad, que se hace con recursos públicos, y eso mejora la plusvalía de los terrenos, hay que preguntarse entonces cómo se distribuye esa plusvalía. En otros países, derechamente te cobran un impuesto por eso. Estoy hablando de países desarrollados, no estoy hablando de países raros, países bien civilizados. Entonces, creo que en esta materia de los campamentos vamos a tener que apurar el tranco, y creo además, y esto lo he hablado con el Servio, lo he hablado con el ministro de la Vivienda, lo hemos hablado en la Comisión de Vivienda, ahí, senador Carlos Montes, le hago propaganda a Carlos Montes porque es un tremendo senador y ha trabajado mucho en vivienda. Creo que nuestra legislación nos quedó chica ya, la institucionalidad. Creo que el personal, mira, los recursos humanos que tiene hoy día Servio para lidiar con el campamento Felipe Caminuaga, por ponerte un ejemplo, que es el más grande de Chile, que está en Viña del Mar, está avanzando, se han hecho cosas, pero yo siento ratos que se van quedando atrás porque no alcanzan a procesar todo lo que hay que hacer. Entonces, si queremos resolverlo, no podemos hacer lo mismo con los mismos recursos de la misma forma.
ante un aumento extraordinario de la gente, de la familia en campamento, tú requieres un cambio extraordinario en la forma de hacer las cosas. Perdón. No, está bien, Ricardo, tremendo tema. Te queremos agradecer, senador Ricardo Lagos, por acompañarnos acá en el Twitter Café. Muy felices fiestas patrias y estamos en contacto en cualquier momento, senador. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense, pásenlo bien en las fiestas patrias a los que puedan, ¿ah? Y bailen cueca, cualquier duda en esa materia yo los puedo asesorar. Bueno, chao. Bueno, Chao, uno puede asesorar para que la gente haga bien las cosas o la puede asesorar para que no la haga mal. Bueno, Sí, pues. bueno, chao, Ve, Ricardo. Salgan, piensen fuera de la caja. Chao. Por Ricardo Lagos, bebé.